Programa que presenta esta noche 3 autores de nacionalidades diferentes y que cada uno en su estilo particular, en su contexto particular, ayudó mucho a definir la música de sus naciones, de sus entornos, de sus tradiciones. El primero fue César Franck, el primero será César Franck, de él vamos a escuchar la sonata para violín y piano, una obra que es muy recurrente, muy tocada, una de sus piezas de cámara que además para los violinistas es una pieza de repertorio que escribió César Franck dedicada a uno de los violinistas más importantes de su momento, Isai, y que exige un nivel de virtuosismo importante. Después del intermedio escucharemos de Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce, compositor mexicano, 4 danzas mexicanas que interpretará el pianista de esta noche, Iván Hugo Figueroa. Y finalmente, y seguidamente de estas piezas de Manuel M. Ponce, escucharemos uno de los cuartetos para cuerdas, el número 2, del inglés Ralph Vaughan Williams, con un cuarteto de cuerdas, el que se integra con los músicos Pedro Sayas en el violín primero, Héctor Hernández en el violín segundo, Lidia Bond en la viola y Luis Barajas en el violonchelo. Todos ellos son miembros de la Sinfonietta Mic. Y bueno, yo decía que cada uno de estos compositores tiene un papel muy relevante en la definición de los estilos de música de su tiempo y de su lugar. César Franck fue un músico nacido durante el siglo XIX, de quien no es que se especule, pero sí se debate o se discute acerca de qué nacionalidad sería mejor conceder a la figura de César Franck. Fue un músico que nació en Aquisgrán, lo que en algún tiempo fue la capital del Imperio de Carlomagno. Su padre era de la tradición alemana, era alemán, de familia alemana, y César Franck nació en un lugar que en esa época todavía, que después llegaría a ser parte del territorio belga, pero que en esa época no lo era aún, así es que estaba todavía en lo que era territorio de los Países Bajos. Así es que ya hay 3 nacionalidades ahí interviniendo, la alemana, la holandesa, la belga más tarde, y después él, para estudiar, dadas las claras muestras de su capacidad musical desde muy joven, su familia lo llevó a Francia. Él vivía en Lieja, en Bélgica. Se mudaron a Francia, pero no podía estudiar en el conservatorio por su nacionalidad belga en esa época. Así es que era una regla del Conservatorio de París que todos los que estudiaran ahí tenían que ser franceses. César Franck se naturalizó francés y vivió en Francia el resto de su vida, así es que se le considera, para todo fin práctico, un músico francés. Pero además, César Franck fue además de un estupendo organista, y durante casi la totalidad de su vida se le reconoció como un organista muy importante, pero en realidad lo más importante fue que fue un profesor del Conservatorio de París que preparó a toda una generación de músicos que ellos acabaron de definir o de conformar la escuela de composición francesa de música instrumental que sería tan importante al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue maestro de Vincent Dandy, fue maestro de Ernst Chausson, de Guy Ropat, de Guillaume Lecault, de otros. Y esta es una de sus aportaciones más importantes. Su clase de órgano en el conservatorio acabó convirtiéndose realmente en un taller de composición. Así es que vamos a disfrutar en primer término de esta sonata para violín y piano que escribió César Franck, como les decía, para
como un regalo para Eugène Issai, porque un regalo de bodas, era el momento de su matrimonio y le escribió esta obra. Eugène Issai fue un violinista muy importante, a él le escribieron obra muy importante también músicos como Debussy y como el propio Chausson. Y el propio Issai contribuyó mucho a que la música de César Franck se difundiera y al final de su vida era reconocido como un gran compositor, además de organista. Después seguidamente escucharemos, después del intermedio, las piezas, las 4 danzas mexicanas de Manuel M. Ponce. Y en ese sentido, Manuel M. Ponce también es muy importante para la definición o la conformación o el inicio de lo que en algún momento llegó a cobrar tanta fuerza en nuestro país como fue la corriente de música del nacionalismo mexicano. Digamos que él sería como la primera, los inicios, la primera fase o el inicio de este nacionalismo, porque él recupera mucho de la música tradicional, de la música vernácula, de las canciones, por ejemplo, la canción Estrellita, que todo el país canta desde entonces, es de su autoría, y recuperó muchas canciones populares. Entonces, su aportación para la música nacional ha sido muy importante. Muchos de los músicos mexicanos se formaron también con él. Fue director tanto del Conservatorio como de la Escuela Nacional de Música. Y Manuel M. Ponce tuvo la oportunidad de residir en varios países, prepararse ahí, vivió en Cuba un tiempo, vivió en Francia largo tiempo, donde de hecho ya a una edad no tan temprana obtuvo su grado de música, estudió ahí la licenciatura, regresó, se hizo cargo de estas instituciones tan importantes y bueno, de él vamos a escuchar 4 danzas mexicanas para el piano. Él escribió mucha música para guitarra, mucha música para piano y su contribución en este sentido es muy importante. Y finalmente, después de las 4 danzas mexicanas, escucharemos una obra de Ralph Vaughan Williams, y este compositor inglés también representa un momento en el que, para empezar, la música inglesa vuelve a cobrar relevancia después de mucho tiempo de no ser especialmente protagónicos en la escena de la música europea. Al inicio del siglo XX recuperan importancia y relevancia, sobre todo también porque metidos en esta misma corriente de la recuperación de la música folclórica y nacional y tradicional, Vaughan Williams hace también un trabajo de etnomusical muy importante y recupera mucha música tradicional. Vamos a escuchar ahora, para empezar, la sonata para violín y piano de César Franck, la interpretación de Héctor Hernández e Iván Hugo Figueroa.
Termina así la sonata para violín y piano de César Frank en la interpretación de Héctor Hernández en el violín e Iván Hugo Figueroa en el piano, dos músicos integrantes de la Sinfonieta MIC, también integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y que en esta noche han iniciado este programa programa número 3 de la temporada 2 de la Sinfonieta MIC, y de esta manera vamos a irnos a un intermedio. Vamos a mandar esta señal a nuestra cabina central con nuestro compañero Víctor Rivas Dávalos para hacer el intermedio, y en un momento más regresamos. ¿Sí? Ok, no hubo intermedio. Va a hacer la interpretación de las 4 danzas mexicanas de Manuel M. Ponce.
De Manuel M. Ponce escuchábamos 4 danzas mexicanas, la interpretación al piano de Iván Hugo Figueroa. Esta obra de Manuel M. Ponce la crea ya en el último periodo de su vida y claramente pues es una buena muestra de su trayectoria, de su aprendizaje desde su tiempo de juventud, cuando la música de salón del siglo XIX todavía era muy vigente, hasta su recorrido por la investigación de la música folclórica mexicana y después su incorporación con las más vanguardistas técnicas de composición cuando estuvo en París estudiando. Todo esto está reflejado en estas 4 muy pequeñas y breves e interesantes danzas mexicanas que escuchábamos hace un momento con Iván Hugo Figueroa en el piano. Yo había anunciado anteriormente que estaríamos en un intermedio y finalmente, ahora sí, parece ser que va a ser el intermedio para al regreso poder escuchar el cuarteto número 2 de Ralph Vaughan Williams. Entonces vamos a hacer un breve corte y en un momento más regresamos.
Sinfonietta MIC, la Sinfonietta del Museo Iconográfico del Quijote, tercer y último programa de esta temporada del 2022. Y falta la última pieza, la que va a cerrar el programa de esta noche, de Ralph Vaughan Williams, el cuarteto número 2, para también celebrar así, igual que se está celebrando en el mundo y sobre todo en octubre de este año que se cumplen los 150 años del nacimiento de Ralph Vaughan Williams, uno de los músicos más importantes y también más representativos del resurgimiento de la música inglesa al final del siglo XIX, principios del siglo XX y que ha seguido siendo muy importante. Ralph Vaughan Williams pertenece a esta generación que, al igual que hicieron sus contemporáneos y colegas de otras nacionalidades como Bela Bartók, Leos Janáček y otros muchos, recupera y abreva en la tradición folclórica de su país las canciones, la tradición musical, para nutrir y bueno, por un interés etnomusical muy genuino. Él hace una extensa investigación, además de estar formado en la Academia Tradicional Inglesa de Música y de haber estudiado en Berlín con Max Bruch y en París con Maurice Ravel. Todo esto en conjunto da a la obra de Ralph Vaughan Williams una personalidad muy singular, esta sensibilidad que hace que toda su música se reconozca claramente como inglesa, pero al mismo tiempo tiene una especie de lustre, decía él, por haber estudiado y trabajado con Maurice Ravel. Decía que le había dado un toque de lustre francés a su obra. El cuarteto que vamos a escuchar, este cuarteto número 2, es una obra que nos presenta algo de la música que Ralph Vaughan Williams escribió para dos películas. Una que conocemos como El Paralelo 49, con el tema de la Segunda Guerra. Hay una parte del scherzo que vamos a escuchar y que en la película nos recuerda a los nazis, en una película de la Segunda Guerra, los nazis en fuga. Y la otra parte, la otra música que viene de una obra para el cine que hizo, sí fue un proyecto que no llegó a realizarse, una película que no llegó a realizarse, sobre Santa Juana, una obra de Bernard Shaw. Y el movimiento final, el epílogo, tiene parte de esta música, con el título Saludos de Joan a Jean. Y bueno, se dice que Ralph Vaughan Williams no le gustaba, digamos, dejar la música que había creado, tirarla o no usarla, así es que recuperaba un poco de obras por aquí y por allá para reelaborarlas y utilizarlas finalmente, como es en el caso de este cuarteto para cuerdas número 2 en la menor, que escribió entre 1942 y 1944 y que pues es una de las obras de cámara bastante tocadas de este compositor inglés. Nosotros vamos a escucharla en la interpretación de los miembros de la Sinfonietta MIC. En este caso será la actuación de Pedro Sayas en el violín primero, Héctor Hernández en el violín segundo, Lidia Bon en la viola y Luis Barajas en el violonchelo. Y por cierto que la viola tiene mucho protagonismo dentro de este cuarteto para cuerdas. No es lo común que las violas en general, pero además específicamente en la música en cuarteto, tengan estos pasajes importantes, pero en el caso de Ralph Vaughan Williams no es inusual que la viola pase al papel protagónico, y en este caso será la maestra Lidia Bon, que es parte de este cuarteto para cuerdas que se desprende de la Sinfonietta MIC. Y ahora que es el tercer y último programa de esta segunda temporada, creo que vale la pena que recordemos a todos los músicos que han participado con el maestro Juan Trigos en la Sinfonietta MIC, ya que es un ensamble de música que, de acuerdo a los programas que se conforman, se va haciendo pequeño, haciendo grande, incluso presentando solistas según se requiera, según lo requieran en las obras que se van a presentar. Hemos visto pasar en estos tres programas al maestro Cuauhtémoc Trejo en la flauta, al maestro José Suárez, tecladista muy importante mexicano, tocando el órgano y el clavecín, al músico Brant Blackard, percusionista,
que en el primer programa, cuando escuchábamos las obras del compositor residente Carlos Sánchez Gutiérrez, hizo una interpretación muy destacada. Y bueno, también es importante recordar en este momento que la Sinfonietta MIC, dentro de estas propuestas que hace de programación muy interesante, de la mezcla de música más reciente con música de autores más clásicos o más de la tradición, presenta también siempre al compositor en residencia o compositor residente, algún compositor mexicano del cual se hace una selección de piezas. Y en este caso el programa número 1 nos presentó varias obras de este músico Carlos Sánchez Gutiérrez. En el segundo programa pudimos escuchar obras de Händel y en este último vamos a terminar con la obra de Rare Vaughan Williams. Los dejamos con el cuarteto número 2.
escuchamos así el final del cuarteto número 2 para cuerdas de Ray Vaughan Williams, en la interpretación de Pedro Sayas en el violín primero, Héctor Hernández en el violín segundo, Lidia Bond en la viola y Luis Barajas en el violonchelo, todos ellos parte de la Sinfonietta Mic, quienes junto con Iván Figueroa en el piano llevaron a cabo el programa de esta noche, integrado en primer término por la sonata para violín y piano de César Frank, que escuchábamos con Héctor Hernández e Iván Hugo Figueroa. Después de Manuel María Ponce, 4 danzas mexicanas para piano, y finalmente este cuarteto de Ray Vaughan Williams, y de esta manera termina el programa número 3 de la segunda temporada, la temporada de verano de la Sinfonietta Mic, y termina su participación en este año. La Sinfonietta Mic es un ensamble que presenta dos temporadas breves durante el año, la de invierno y la de verano, y es un ensamble convocado y dirigido por el maestro Juan Trigos, que nos ha presentado una interesante programación en esta segunda temporada, que hizo, digamos, un homenaje, un señalamiento especial al maestro Carlos Sánchez Gutiérrez como su compositor residente en esta segunda temporada. Estamos muy agradecidos con ustedes por haber seguido la transmisión en vivo desde el Patio de las Esculturas del Museo Iconográfico El Quijote. Agradecemos las facilidades de este museo y también a los compañeros que han hecho la transmisión en vivo, en streaming para el canal, las redes sociales del museo y de Radio Universidad de Guanajuato. Y por parte de esta emisora agradecemos la participación de Víctor Rivas Dávalos en cabina central, de Martín García en el apoyo técnico, Cayetano García en el cuidado del audio, Leonardo López en la transmisión en vivo y cuidado de esta transmisión, y en la voz Beatriz Vargas San José. Agradecemos mucho su compañía y le deseamos que pase muy buenas noches.